¿Alguna vez tu vida parecía perfecta, justo antes de desmoronarse en silencio? ¿Alguna vez sentiste que todos te envidiaban mientras tú te perdías a ti misma sin que nadie lo notara? ¿Y si el verdadero infierno no es el castigo, sino vivir cada día con el eco de tus propias decisiones? Soy Courtney. Tengo 42 años. Y durante mucho tiempo, fui esa mujer que otras mujeres miraban con cierta envidia. La que tenía el esposo ideal, las hijas perfectas, la casa con jardín y las fotos de familia colgadas en pasillos bañados de luz. Brandon era ese hombre que recordaba aniversarios sin alertas en el teléfono. Que me dejaba mi comida favorita sobre la mesa después de un mal día. Que abrazaba a nuestras hijas como si cada noche fuera la última. Y yo era la mujer a su lado. La que sonreía en las fotos. La que llevaba su apellido. La que, desde afuera, parecía haber ganado la lotería del amor. Pero detrás de cada cortina bien planchada, de cada sonrisa en las reuniones familiares, había algo que nadie veía. Una grieta diminuta, una incomodidad silenciosa, una voz en mi interior que susurraba. Esto no puede ser todo. Los días se repetían como una coreografía memorizada. Las conversaciones eran eco de las anteriores. La pasión se convirtió en rutina. Y la rutina, en un tipo de asfixia emocional que no deja marcas, pero lo consume todo. Fue entonces cuando apareció Eric. Un compañero de oficina con sonrisa discreta y mirada que no me veía como esposa ni madre, sino como mujer. Una mujer que, en secreto, ya no se reconocía frente al espejo. Una mujer que se atrevió a cruzar una línea, creyendo que encontraría aire fresco. Y lo que encontró fue fuego. Esta es la historia de cómo lo arruiné todo. De cómo una decisión puede cambiar no solo un matrimonio, sino una familia entera. Y de cómo el precio del deseo, cuando llega tarde, no se paga con lágrimas, sino con la indiferencia de aquel que un día te amó más que a su propia vida. Pero antes de que juzgues, antes de que me odies, quiero contártelo todo, porque a veces, lo más doloroso no es el final, sino darse cuenta de que tú misma abriste la puerta, y que él, el hombre que nunca dejó de amarte, fue quien la cerró sin volver a mirar atrás. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es solo una confesión. Es la crónica lenta y desgarradora de cómo se muere un amor que parecía eterno. Courtney siempre fue la imagen perfecta de la esposa ideal. Para quienes la conocían, su vida era un cuento hecho realidad. 17 años de matrimonio. 2 hijas hermosas que llenaban la casa de risas. Un hogar en un barrio donde todos deseaban vivir. Brandon, su esposo, era ese hombre que parecía sacado de una película romántica. Atento y detallista en cada gesto. Desde recordar aniversarios sin necesidad de recordatorios en el teléfono, hasta llevarle la cena favorita tras un día agotador. En las reuniones familiares, todos los miraban con admiración, susurrando que ellos eran la pareja modelo, el ejemplo a seguir. Pero detrás de esas sonrisas calculadas y las fotos familiares cuidadosamente escogidas, Courtney sentía un vacío que nadie veía. Mientras Brandon tomaba a sus hijas para que ella tuviera tiempo para sí misma, ella se encontraba atrapada en una rutina que le ahogaba poco a poco. El brillo de aquellos primeros años se había desvanecido entre conversaciones predecibles y cenas que ya no emocionaban. La atención y el cuidado que Brandon mostraba, aunque constante, se volvieron para ella una cadena invisible que la mantenía prisionera en un ciclo sin fin. Sentía cómo el amor se transformaba en costumbre, y la costumbre en una cárcel silenciosa. La seguridad que antes la confortaba ahora la asfixiaba. Y comenzó a preguntarse si esa perfección era en realidad una forma de muerte lenta para su alma. En el fondo,
Un sentimiento de culpa la carcomía. ¿Cómo podía sentirse tan insatisfecha cuando tenía todo lo que cualquier mujer soñaría? Sin embargo, esa insatisfacción la llevaba a buscar algo más. Aunque ni siquiera ella misma sabía que, entre esa lucha interna, comenzó a cambiar pequeñas cosas. Un corte de cabello más juvenil. Prendas diferentes. Momentos prolongados frente al espejo. Quería recuperar la chispa que había perdido. La esencia de la mujer que Brandon había amado. O quizás simplemente quería reencontrarse a sí misma. Aunque fuera por un instante. Pero la rutina seguía ahí. Implacable. Y Brandon seguía siendo el mismo hombre predecible. Atento. Pero distante en esa perfección. Este desequilibrio entre lo que mostraban al mundo y lo que ella sentía por dentro se convirtió en un abismo creciente. Una grieta que se abrió lentamente hasta que nada pudo contenerla. La mujer perfecta, la esposa ejemplar, estaba desapareciendo poco a poco, dejando paso a una mujer fragmentada, perdida entre el deber y el deseo. Y fue en ese momento de silenciosa desesperación cuando apareció Eric. Un desconocido que parecía verle de verdad. Más allá de las etiquetas y las apariencias. Pero esa historia, la que cambió para siempre su vida, apenas comenzaba. Cada noche, después de que la casa se sumergía en el silencio, Courtney se encontraba frente al espejo, observando detenidamente esa mujer que ya no reconocía. La sonrisa que mostraba al mundo era solo una máscara cuidadosamente construida para esconder la profunda soledad que la consumía. En medio de esa fachada perfecta, sentía cómo la distancia crecía no solo entre ella y Brandon, sino también dentro de sí misma. La rutina, antes cómoda, ahora era una cadena invisible que le impedía respirar. Las cenas en familia se convertían en silencios incómodos, donde las palabras eran reemplazadas por miradas vacías y gestos automáticos. Brandon seguía siendo el esposo atento y padre ejemplar, pero su presencia parecía etérea. Como un fantasma que compartía el espacio sin realmente estar allí. Courtney se encontraba anhelando algo que ni siquiera sabía definir. Una chispa. Una conexión, un motivo para sentirse viva nuevamente. Esa necesidad secreta la impulsaba a trabajar horas extras, a aceptar proyectos que la mantenían lejos del hogar. No por ambición, sino para huir del peso insoportable de la monotonía. Mientras tanto, sus hijas, ya adolescentes, se perdían en sus propios mundos, demandando menos su atención y dejando más espacio para que la soledad se instalara en su corazón. Ella observaba a jóvenes libres y despreocupadas en el trabajo. Mujeres que parecían tener un fuego interno que ella había olvidado. Esa envidia silenciosa la empujaba a cambiar su imagen, a renovar su guardarropa y a buscar en cada reflejo una versión más vibrante de sí misma. Una que aún pudiera despertar deseo y admiración. Pero cada cumplido de Brandon, aunque sincero, era recibido con un nudo en la garganta, porque no alcanzaba a llenar ese vacío que crecía. La desconexión entre ellos se profundizaba, y con ella, la sensación de ser una extraña en su propia casa. En su interior, una tormenta de contradicciones, amor y resentimiento. Deseo y culpa, esperanza y desesperanza. La mujer que antes se sentía completa, ahora luchaba por mantenerse entera, aferrándose a los fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue. En ese paisaje de silencios y ausencias, fue cuando Eric apareció. No era el hombre que había soñado. Ni siquiera era el ideal. Pero de alguna manera, vio a Courtney como ella deseaba ser vista. Como una mujer. No solo una esposa o madre. Y en esa mirada inesperada, se abrió la puerta a un mundo prohibido. A un juego peligroso donde la búsqueda de vida se confundía con la amenaza de perderlo todo.
La historia que siguió a ese encuentro sería el principio de una caída sin retorno, donde cada paso hacia el deseo traicionaba lo que alguna vez consideró sagrado. Pero antes de cruzar esa línea, Courtney aún no sabía lo que realmente estaba en juego. Eric no era el hombre que Courtney había imaginado para sí misma en años. No tenía ese aire encantador ni el porte elegante de los protagonistas de las novelas románticas, pero había algo en su mirada que la hizo sentirse vista por primera vez en mucho tiempo. No era la esposa perfecta, ni la madre ejemplar, era simplemente Courtney. Una mujer con deseos, miedos y sueños reprimidos. Al principio, su relación con Eric fue inocente. Una excusa para prolongar reuniones de trabajo. Un café compartido que se convertía en conversación que iba más allá de los números y los proyectos. Pero esas pequeñas interacciones se fueron convirtiendo en necesidad. Un escape que crecía sin que ella pudiera detenerlo. Cada mensaje, cada llamada furtiva alimentaba una llama que había estado apagada demasiado tiempo. En el fondo, Courtney sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, pero la adrenalina de sentirse deseada y viva era más fuerte que cualquier voz de advertencia. La culpa y la emoción se entrelazaban en un torbellino interno. Un conflicto que la desgarraba entre el deber y el deseo. Por primera vez en años, se atrevía a romper con la imagen perfecta que había construido. Y esa ruptura la hizo sentir poderosa y vulnerable a la vez. Sin embargo, no todo era como parecía. Eric, joven y ambicioso, veía en ella más una oportunidad que un verdadero amor. Su atención era un arma de doble filo, intoxicante pero efímera. Un espejismo en medio de su desierto emocional. Courtney, atrapada en la ilusión, se convencía de que aquel romance prohibido era la respuesta a su vacío. Sin darse cuenta de que estaba cavando su propia caída. La primera vez que cruzaron la línea fue en la quietud de una noche en la oficina, cuando solo quedaban ellos dos y un archivo que parecía tener el poder de borrar años de compromisos y promesas. El roce accidental de sus manos desató una reacción en cadena. Un huracán que arrasó con todo lo que creía seguro. Pero el error no terminó ahí. Lo que siguió fueron meses de mentiras elaboradas. De excusas a sus propias dudas. De ocultar un secreto que consumía su alma. Y mientras vivía ese doble juego, Courtney se convertía en una desconocida para sí misma. Perdiendo no solo la confianza de Brandon, sino también la confianza en la mujer que había sido. La verdad, inevitable y brutal, estalló cuando Brandon encontró el mensaje que no pudo negar. En ese instante, todo se derrumbó. Pero la historia de la caída apenas comenzaba. Porque el precio de ese error no sería solo el fin de un matrimonio, sino la lenta destrucción de todo lo que Courtney alguna vez amó y valoró. Y mientras las sombras del pasado se cernían sobre ella, quedaba por descubrir si ese amor perdido podría alguna vez sanar. O si estaba condenado a ser solo un recuerdo doloroso en un camino de arrepentimientos. El día que todo se rompió llegó sin previo aviso. Aunque en el fondo, Courtney sospechaba que la tormenta era inevitable. Entrar al dormitorio y encontrar a Brandon sentado en el borde de la cama, con su mirada fija en la pantalla de su teléfono. Fue como ver el reflejo oscuro de su propia culpa. No había gritos, ni reproches, solo un silencio espeso que llenaba cada rincón de la habitación. Más pesado que cualquier palabra hiriente. El mensaje que Brandon había leído era tan claro y devastador que no dejaba lugar a dudas, todavía pensando en anoche. No puedo esperar para verte mañana. Esa simple frase fue la condena que borró años de confianza y amor en un instante. Courtney intentó retroceder, negar, minimizar, pintar la traición como un error pasajero.
Una conexión emocional sin peso físico. Pero sus palabras caían en un abismo de incredulidad y dolor que Brandon no podía ni quería llenar. Lo peor no fue la confrontación. Fue ver en esos ojos, que antes la miraban con ternura, un vacío absoluto, una ausencia de sorpresa y una tristeza que parecía haberla estado esperando. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro frío que atravesó el alma de Courtney. ¿Cuánto tiempo? No hubo ira ni súplica. Solo una pregunta que lo decía todo y la hacía sentirse aún más culpable. Aquel día marcó el comienzo de un éxodo silencioso. Brandon no explotó ni rompió nada. Pero decidió alejarse sin hacer ruido, cerrando la puerta del cuarto de invitados como si ese fuera el lugar donde empezaba su nueva vida. Courtney se quedó sola en el eco de su traición, enfrentando no solo la pérdida de su esposo, sino también la de sí misma. La sombra de ese día se extendió rápidamente. En el trabajo, la verdad salió a la luz. El mensaje no fue solo leído por Brandon, sino que se convirtió en evidencia ante recursos humanos. Eric y Courtney fueron despedidos, sus mundos profesionales y personales colapsando al unísono. Eric se convirtió en un extraño que evitaba su mirada mientras recogían sus pertenencias. Como si todo hubiera sido un juego del que ella sola no supo salir. Las lágrimas, los ruegos y las promesas de cambiar fueron recibidas con una indiferencia devastadora. Brandon veía en su arrepentimiento una actuación vacía, un intento desesperado por salvar lo que ya estaba perdido. La última frase que escuchó antes de que la puerta se cerrara fue una sentencia. Las chicas no pueden saberlo. Lo resolveremos. Pero Courtney sabía que la verdad estaba destinada a destruir todo, no a salvarlo. Y mientras él desaparecía detrás de esa puerta cerrada, ella comprendió que ese día no solo había roto su matrimonio, sino que también había fracturado su alma. Lo que siguió fue una lucha solitaria entre el deseo de redención y la inevitable aceptación de que algunas heridas no tienen cura. Porque cuando todo se rompe, lo que queda no es solo el silencio, sino la tarea de reconstruir lo que una vez fue, o aprender a vivir sin ello. Y para Courtney, ese día fue el principio de un camino oscuro que aún tenía mucho por revelar. Pero antes de sumergirnos en las sombras que siguieron, debemos entender qué significa vivir junto a un fantasma. La casa seguía llena de vidas cruzadas, pero el corazón de aquel hogar se había convertido en un lugar habitado por un fantasma. Brandon estaba allí, físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Un espectro que compartía el espacio sin realmente formar parte de él. Courtney sentía cada día la creciente distancia entre ellos. Un abismo que ni las palabras ni los gestos podían atravesar. Intentaba aferrarse a cualquier hilo que les permitiera reconstruir lo perdido. Las sesiones de terapia de pareja que Brandon asistía con cortesía, pero sin alma, las notas que dejaba por la casa recordando tiempos mejores, incluso sus intentos de reavivar la intimidad, que solo recibían el frío rechazo de un hombre que había decidido rendirse. Cada gesto suyo parecía una actuación forzada, una máscara para mantener la apariencia ante sus hijas y el mundo. Las niñas, en plena adolescencia, percibían la tensión invisible que impregnaba cada rincón. Aunque Brandon mantenía la fachada de padre amoroso y marido dedicado cuando estaban presentes. Fuera de su vista, sin embargo, la indiferencia era palpable. Un muro impenetrable que Courtney chocaba una y otra vez, sintiéndose cada vez más invisible, más sola, en sus momentos más oscuros. La mujer que una vez fue fuerte y segura se encontraba luchando contra la desesperanza, cuestionando cada decisión que la había llevado hasta ese punto. La culpa se mezclaba con la rabia contenida.
y la esperanza con la resignación. ¿Era posible recuperar lo que se había perdido o simplemente vivían juntos por obligación? ¿Por las apariencias? ¿Por las niñas? En esa coexistencia forzada, Courtney propuso lo impensable: un matrimonio abierto. Quiso darle a Brandon la libertad que ella misma había tomado sin permiso, creyendo que tal vez así podría encontrar alguna paz. Pero su oferta fue recibida con desprecio y rechazo absoluto. Brandon, con voz helada, dejó claro que lo que había destruido no era solo la fidelidad, sino la confianza, y que no estaba dispuesto a negociar lo que para él representaba el respeto y el compromiso. Así, entre silencios ensordecedores y gestos vacíos, vivieron meses en los que la presencia física se volvió una sombra que cargaba con el peso de un amor roto. Brandon se volcó en su trabajo. Encontró refugio en el gimnasio y en las escapadas con las niñas, dejando a Courtney sola con su dolor y su arrepentimiento. Pero vivir con un fantasma no es solo soportar la ausencia del otro. Es confrontar cada día la realidad de haber perdido lo que más amabas. Y saber que, a pesar de todos los esfuerzos, nada podrá devolverlo. Y en esa batalla silenciosa, el final parecía acercarse inexorablemente, preparando el camino para la última y más dolorosa decisión. Porque a veces, amar no es suficiente, y dejar ir se convierte en el acto más valiente. Y ese día estaba más cerca de lo que Courtney imaginaba. Pero antes de enfrentar esa despedida definitiva, debía comprender el precio real del deseo y las consecuencias que nunca quiso aceptar. El precio del deseo se reveló con una crueldad que Courtney jamás pudo imaginar. Cuando Brandon finalmente entregó las cartas de divorcio, ya no había lugar para dudas ni para promesas rotas. Había una claridad devastadora en sus palabras, una certeza que cortaba más que cualquier reproche. Aquel matrimonio que una vez fue su refugio ahora era solo un capítulo cerrado. Una historia que Brandon estaba decidido a dejar atrás. Ella observó cómo su vida se desmoronaba lentamente. No solo por la pérdida del esposo que amaba, sino por la sensación de haber destruido lo que más valoraba. La casa que habían llenado de recuerdos se convirtió en un museo vacío. Testigo silencioso de lo que pudo ser y no fue. La generosidad en el acuerdo económico no mitigaba el frío que sentía en las noches solitarias, ni el vacío que dejaban las ausencias. La dolorosa realidad de ver a Brandon comenzar una nueva vida con otra mujer. Rebecca, alguien que parecía traerle la felicidad que ella ya no podía ofrecer. Fue un golpe que atravesó su alma. Y más aún, cuando Julia, su hija menor, tomó la decisión de vivir con su padre y su nueva esposa, dejando a Courtney en un limbo de soledad y arrepentimiento. Cada llamada de Haley desde la universidad, cada visita ocasional, era un recordatorio punzante de la distancia que ahora los separaba. No solo físicamente, sino en afecto y confianza. Las miradas de sus amigos, la indiferencia de aquellos que alguna vez estuvieron cerca. Todo señalaba que la mujer que había sido Courtney se había perdido en el camino. Y en medio de ese naufragio emocional, surgió la pregunta que había intentado evitar durante tanto tiempo: ¿valió la pena? La respuesta resonaba en cada rincón oscuro de su corazón. Una verdad implacable que no admitía justificaciones ni excusas. A pesar de todo, el amor que sentía por Brandon no había desaparecido, al contrario. Se había transformado en una herida abierta que dolía con cada recuerdo. Había querido el fuego del deseo, la emoción prohibida, pero ahora entendía que ese fuego había consumido también su hogar, su familia, su propia identidad. La vida le había enseñado que algunas decisiones no tienen retorno, que el precio del deseo puede ser más alto que cualquier precio que estemos dispuestos a pagar.
Y mientras miraba el futuro incierto que le esperaba, sabía que debía aprender a reconstruirse desde las cenizas de aquello que eligió perder. Porque en el final de esta historia no hay héroes ni villanos. Solo una mujer enfrentando las consecuencias de sus actos, buscando redención en un camino que solo ella puede recorrer. Y aunque la oscuridad parecía infinita, aún quedaba una última esperanza. La posibilidad de renacer. De encontrar una nueva versión de sí misma que, aunque marcada por el dolor, estuviera dispuesta a volver a amar. Quizás, primero, a sí misma,